Ahora continúa Malena Fernández. Vale, si quieres compartir. Bueno, buenos días a todos y todas. Soy Malena Fernández. Actualmente soy ayudante concurrente en la Cátedra de Metodología de la Investigación. Y bueno, junto con mis compañeras Patricia Iogna, María Alejandra La Palma y Andrea Porfiri, llevamos a cabo esta investigación, este proyecto, que decidimos denominar algunas consideraciones sobre las condiciones de aprendizaje de la Corte 2020 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Para contarles un poco de qué se trata, tenemos que tener en cuenta que habitualmente todos los cambios políticos, económicos, sociales y culturales impactan de diferentes maneras en las diferentes instituciones y en quienes formamos parte de ellas. Pero particularmente en este año, debido a la pandemia por la circulación de la COVID-19, todos estos cambios se podría decir que se agudizaron, que se hicieron más notorios, que bueno, claramente tuvieron un impacto mayor del que tuvieron en otros años. Además, tenemos que considerar que todos los años ingresan en nuestra institución nuevos estudiantes, y considerando estos estudiantes tenemos que tener en cuenta que tienen incorporados en ellos lo que denominamos trayectorias educativas. En este concepto lo que consideramos son todas las vivencias previas y recorridos por diferentes instituciones que tienen incorporados consigo y que pueden llegar a condicionar la inserción a la vida universitaria o en cualquier ambiente. Pero bueno, en este caso nos interesaba particularmente en su inserción a la carrera. En estas trayectorias, obviamente, que había cambios esperables, como es el paso de la escuela media a la universidad, en este caso nuestra facultad. Obviamente que también era esperable que iban a tener que desarrollar nuevos vínculos con pares, con docentes, con no docentes, adquirir ciertos códigos institucionales que antes no tenían incorporados, y también realizar distintas actividades recreativas con grupos de pares, fuera de lo que es la vida académica, pero que obviamente van a condicionar su permanencia, su forma de insertarse y continuar con su permanencia en la carrera. Entonces, si bien teníamos todos estos cambios que eran esperables y que podía llegar a ser de diferente impacto dependiendo de la situación personal de cada ingresante, iban a estar obviamente condicionados y totalmente modificados por lo que fue la aparición de la COVID-19. Entonces, cuando pensamos en este proyecto, lo que consideramos es que el único contacto físico personalmente que habían tenido estos ingresantes fue durante el curso de nivelación, y que debido a todo el contexto que estamos transitando, varios de ellos tuvieron que retornar a sus casas, a sus lugares de origen, para continuar con el cursado durante el primer cuatrimestre de forma virtual, o sea, de una manera remota. Obviamente que la inserción y la adaptación de estos ingresantes no va a ser igual a la que fueron, o al menos la que tuve yo como estudiante, durante la presencialidad. Entonces, bueno, por eso nos interesó hacer esta investigación y nos propusimos como objetivo describir a las condiciones en las cuales estos ingresantes cursaron nuestra materia, que es metodología de la investigación, que está en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera. Para hacer este trabajo, lo que hicimos fue elaborar una encuesta de manera virtual en un formulario de Google. Se las enviamos cuando terminó la cursada, a fines de la cursada del primer cuatrimestre, para hacerle consultas sobre cuáles habían sido sus experiencias durante el curso de nivelación. Entonces así, posteriormente, poderlos tener en cuenta para pensar en cómo pudo haber sido su cursada de manera virtual. Entonces, bueno, dentro de los datos que obtuvimos, que en realidad fueron un montón, y bueno, para esta ocasión seleccionamos algunos o los que nos parecieron de mayor relevancia, nos encontramos con que el 57, más o menos 58% no recibió orientación vocacional previo al ingreso a la facultad. También consultamos sobre cómo estaba conformado el grupo familiar con el que convivían habitualmente, y bueno, ahí nos encontramos con que el 65% convive con una madre, un padre y uno o más hermanos, el 10% con una madre y un padre, el 6% solamente con la madre, el 4% solo o en pareja y el 15% otro grupo familiar. Cuando nosotros preguntamos sobre esto, en realidad era una cuestión para tener en cuenta y no le habíamos dado demasiada importancia, pero justo nos encontramos con que muchos volvieron a sus casas
Y bueno, esto quizás tomó un poco más de relevancia en este contexto. También preguntamos sobre las horas dedicadas al estudio por día y nos encontramos con que el 57% estudia 1 a 5 horas al día, el 36% estudia entre 6 a 10 horas por día y el 7% manifestó estudiar más de 10 horas en un día. Todo esto teniendo en cuenta que era el primer cuatrimestre de facultad y de cursada. También tenemos que considerar, en cuanto a los cursos de nivelación, cuántas veces recibieron visitas de sus familiares, y nos encontramos con que la mayoría, un 60%, recibía visitas todos los días, un 20% lo hacía cada 2 semanas, el 7% recibía visitas una vez al mes, y el 3% manifestó no haber recibido visitas, o al menos con muy poca frecuencia. Estos datos, como les digo, tenemos más y hay un montón de cuestiones que consideramos, pero para este caso elegimos esto y que incluso quizás también tomaron mayor relevancia debido al contexto de remoto que estamos transitando. Preguntamos sobre la vivienda, el tipo de vivienda, el 54% habita en casas, el 44% reside en complejos de departamentos, que quizás para quienes estamos familiarizados con el ambiente de nuestra institución, sabemos que en este tipo de complejos la mayoría de quienes lo habitan son estudiantes de nuestra facultad, y bueno, nos encontramos con porcentajes mucho menores cuando preguntamos sobre residencias universitarias o departamentos. En cuanto a las distintas actividades que podían realizar en nuestra facultad y que sabemos que quizás muchas veces sirven para adaptación o para incentivar un sentimiento de pertenencia con nuestra facultad, nos encontramos que solamente el 7% asistió a la biblioteca, el 87% no pertenecía a ningún grupo académico, y cuando preguntamos sobre el comedor universitario, que quizás puede ser el más frecuente, donde más contacto tenemos los estudiantes en la cotidianeidad, solamente el 60% asistía con frecuencia al comedor. Como ya les había anticipado, todos estos datos son datos preliminares y que nos pueden servir para monitorear en un futuro con investigaciones venideras y demás investigaciones, para poder monitorear a estos ingresantes que obviamente tuvieron un contexto muy atípico en lo que es la inserción a la facultad y la adaptación a la vida universitaria, y considero que obviamente esto abre el debate a un montón de interrogantes por estos datos y se pueden generar un montón de hipótesis. Así que bueno, personalmente creo que este proyecto abre un montón de puertas y estamos abiertos a consultas y preguntas, o al menos para que cada uno pueda pensar en estos ingresantes, más que nada para poder apuntar a técnicas inclusivas y que podamos garantizar la permanencia de este ingreso y, bueno, obviamente de quienes van a venir. Así que, bueno, personalmente agradecer al equipo de trabajo, obviamente a todo el personal de la cátedra, y, bueno, a la gestión y a la facultad por haber organizado esta actividad y darnos la posibilidad de, dentro de todo este contexto y todo lo complejo que fue, poder llevar a cabo estas investigaciones que obviamente son muy gratificantes y me parece que suman un montón para la vida universitaria de nosotros también. Bien, vale, muchas gracias. No sé si hay preguntas en el chat o algo. Si no, Male, tengo, además de una opinión, consultas para hacerte. No, a mí me parece súper Bienvenida. interesante la mirada que tuvieron en esta encuesta o en este trabajo. Vengo participando de otra jornada y en general todos van por una cuestión académica, qué pasó académicamente, con los rendimientos y eso, y esto como que va hacia otro perfil, sino más a lo social y eso. Así que nada, preguntarte a vos como estudiante, también como militante, ¿cómo ves la diferencia, ¿no? No solo académica, sino también en la construcción del futuro profesional, en estos compañeros que no pudieron relacionarse con sus padres, que no pudieron relacionarse, y como sabemos, la idiosincrasia de la facultad, que no solo con los compañeros de su año, sino con los compañeros de sus años superiores, y Sí, cómo tal esto va a cual. repercutir en la construcción del profesional. No sé si vos tenés una opinión de eso, o si alguno del equipo quiere que lo charlemos. Bueno, personalmente yo pienso que
que hay que acompañar muchísimo a quienes ingresaron este año, y bueno, a quienes ingresen el año próximo todavía también hay mucha incertidumbre. Me parece que es fundamental que desde la institución se empiecen a contemplar estos aspectos, al menos que consideramos en esta investigación, y sin apuntar solamente a lo académico, porque, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? Que lo académico termina siendo una consecuencia de todos estos datos que tuvimos, o sea, de aquel que no pueda tener un grupo de pares, que no tenga acceso a un deporte, que no tenga plata para ir al comedor, que no conozca que hay una biblioteca en la que puedes sacar libros gratis toda la carrera y que te haces socio una vez y ya está. Me parece que son todas cuestiones que suman y aportan al avance regular de la carrera, a tener éxito en los exámenes, esta cuestión de, bueno, encontrar técnicas de estudio, saber que en la institución hay herramientas, hay lugares a donde podemos ir cuando ingresamos sin conocer. Y bueno, particularmente hablando del ingreso, yo creo que, y aparte también conociendo un poco por la cursada que acompañé en las comisiones, lo que veo es que cuando los chicos vieron caras conocidas, o por lo menos a mí me pasó que como ser par, muchas veces me mandaban un mensaje a mí o preguntaban cosas con mucha más soltura. Entonces yo creo que hay que fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes, porque yo no iba a pasar por encima de un docente o no iba a dar información que no me correspondía. Entonces yo creo que también en ese sentido hay que apuntar mucho a fortalecer ese vínculo y bueno, un poco con mis compañeros de cátedra que también son ayudantes, creo que facilitamos mucho ese nexo y obviamente, bueno, Alessio, vos lo debes saber, estando en una de las cátedras de primer año, es fundamental fortalecer el vínculo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Una situación que puede no ser tan angustiante, como, no sé, que un profesor te miró mal o se lo puede tomar personal y capaz que eso te hace dejar la carrera como un extremo total. Entonces creo que hay que fortalecer esas cosas para poder garantizar la permanencia en la institución. Bien, estoy de acuerdo, Martín. Ahí te hace una consulta en el chat. Dice, muy interesante, ¿pudieron identificar ventajas de la cursada 2019, clase presencial, versus cursada 2020, clase virtual? Bueno, María Eugenia, gracias por tu pregunta. En realidad, en esta ocasión no realizamos ningún paralelismo con otras investigaciones. Desconozco si hay alguna investigación sobre el 2019, pero bueno, de todas maneras me parece que sería interesante comparar con al menos rendimientos académicos, porque no tenemos otros parámetros. Nos encontramos eso, buscando bibliografía que no se había consultado sobre estas cosas. O sea, a nadie le preguntan qué deporte haces, con quién vivís, cuántas horas estudiás. Me parece que eso es súper interesante y por eso son datos preliminares, porque la idea es seguir trabajándolo a futuro y quizás hacer un 2020, 2021, 2022. Genial, Male, te preguntaba porque viste que el año que viene se viene toda la movida bimodalidad, sí. Clase virtual, no sabemos qué va a pasar. Y de alguna manera esto está bueno para rescatar qué es lo que pudimos aprender de todas estas clases virtuales medias accidentadas. Así Sí, que está bueno. coincido y seguramente sea algo que tengamos en cuenta para investigaciones futuras, seguro. Genial. Ahí Ale levantó la mano Alejandra. Quiero decir también que, como ustedes saben, los proyectos de beca van de agosto a agosto. Entonces, en la planificación de la beca no estaba prevista la pandemia, digamos. Es una situación que, como todo lo que te agarra trabajando, digamos, esto ocurrió en el transcurso de la beca y le dio un perfil a esta información de particular relevancia. Y como decían recién, me parece súper interesante que se le diera continuidad en el sentido de que el año que viene también va a ser un año diferente y también es interesante ver y tener algunos indicadores de ver cómo se desarrolla y quizás el 2022 pueda ser un año más parecido al 2019. De todos modos, creo que nosotros veníamos en una rutina 2017, 2018, 2019 con una cantidad de ingresantes, con una determinada dinámica, con un determinado desarrollo que dudo, y acá ya haciendo una perspectiva un poco fundada en lo que estamos viviendo, dudo que volvamos a esa dinámica anterior. O sea, creo que esos datos de 2019 que no se relevaron, difícilmente lo volvamos a tomar
porque no creo que esa dinámica vuelva. Digamos, creo que la dinámica ya va a ser diferente de aquí en más. Sí, comparto, Alejandra. Ahí no sé si vos estás leyendo Male o alguno de los autores que dice, consulta, ¿ustedes tienen frecuentemente convivencia con la familia? Sí, Clara que pregunta porque es interesante tener en cuenta la convivencia con contención familiar por un lado, pero también como una problemática de la conectividad, wifi y dispositivos. sí, tal cual, me parece súper interesante pensarlo, y bueno, por eso cuando hacía la presentación aclaraba que pueden abrirse una cantidad de debates increíbles. En realidad yo desconozco si al momento del ingreso eso es una pregunta que se hace a nivel institucional. Lo desconozco, no sé si alguien del equipo lo sabe, pero bueno, sí, entre los datos que encuestamos, preguntamos si actualmente estaba residiendo en Casilda, y esto lo preguntamos a fin de cuatrimestre, o sea, la pandemia ya estaba. Y bueno, nos encontramos con que nada más el 37% estaba en Casilda, o sea que o en el curso de ingreso o durante la pandemia teníamos un amplio porcentaje que estaba conviviendo en otro lado, fuera de la ciudad, y probablemente lo estaban haciendo con sus familias. Después, en cuanto a acceso de conectividad y demás, no tenemos datos porque, como decía Alejandra antes, esto fue algo que pensamos antes sin saber que todo esto iba a pasar. Entonces, bueno, por eso, pero sí que actualmente hay un porcentaje muy bajo que está viviendo en Casilda, eso seguro, porque lo preguntamos. Sí, por ahí aclarar, Carla, no sé vos de qué facultad, pero en general los estudiantes se mudan hacia Casilda y en la mayoría viven ahí, no viven con su familia. Este año ha sido particular en ese sentido. Claro, Ahí, por Marcos, eso fue relevante también. Sí, perdón, Cristian, como parte del equipo que realizó el trabajo, me gustaría hacer un comentario, si puede ser. Sí. Bien, les cuento en relación a esta última pregunta. No hay, hablo desde mis dos roles, ¿no? Dentro de la cátedra y dentro del Departamento de Formación Educativa. No hay antecedentes en la institución de años anteriores porque no contamos con esa información. Sí contamos con información desde la institución en relación a la Corte 2020, donde sí se les consulta y sabemos que un porcentaje de estudiantes han tenido un único contacto con la institución durante el curso de nivelación, esas 6 semanas. Y sabemos que un porcentaje menor, alrededor del 10%, no han tenido ningún tipo de contacto presencial con la institución, porque han realizado la inscripción, no la han completado, la han realizado de manera virtual, no la han completado y no conocen la facultad. Entonces, a ver si eso responde un poquito a la pregunta del compañero. Un porcentaje muy alto de estudiantes han cursado el curso de nivelación y han vivido en la ciudad de Casilda esas 6 semanas. Pero a partir de la pandemia, muchos se han vuelto a sus hogares y no han tenido más contacto con la institución. Bien. Marcos, tenía la mano levantada, no sé si querías aportar algo. Tenés el micrófono apagado. Sí, no se te escucha, como que no está silenciado, pero no se te escucha. Si desenchufaba el auricular. No. Ahora está silenciado. Ahora no se escucha. A veces si lo podés conectar con el celular, si lo tenés a mano, podés usar el audio del celu quizás. Ahí lo saqué y estoy utilizando el de la compu. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Justo yendo a lo que comentó esta chica, viste lo de que preguntan lo de la convivencia. Si no recuerdo mal, viste cuando hacíamos el CIU Guaraní 1, algo así es el formulario cuando uno ingresa a la facu, ahí te preguntan la conformación familiar, lugar de residencia y algo más. Lo que sí yo desconozco cómo queda esa base de datos, pero sé que existe, es hilando lo que preguntó la chica. Así que sé que existe de cuando los chicos se registraron.
no sé en qué quedará, pero te lo preguntan, y me acuerdo que una vez yo tuve que cambiar los datos en guaraní, y aparecían mis datos viejos de cuando yo me inscribí y yo me mudé, y cuando tuve que volver a acomodar todo, y aparecían los datos de mis viejos, todo lo que yo había puesto en mi hermano, así que esos datos están, yo recuerdo esto. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, si les parece, la pueden colocar en el chat y se las hacemos llegar al equipo de trabajo, si les parece bien. Muchas igual, gracias. Male, vos si querés podés poner tu mail ahí y que te sigan consultando. Sí, seguro, obviamente, y bueno, gracias por las preguntas y bueno, al equipo de trabajo, y obviamente que cualquier pregunta o consulta o propuesta para nuevas investigaciones vamos a estar dispuestas, porque la verdad que fue fascinante encontrar todos estos datos y bueno, nos gustó hacerlo, así que gracias. Gracias, bueno, muchísimas gracias.